Muy buenas noches, señores del jurado y público aquí presente. Mi nombre es Anderson Mora y soy aspirante a tecnólogo en gestión contable bajo la modalidad de grado monografía. El título de nuestro trabajo es La evasión de impuestos territoriales y su impacto en las finanzas públicas en Colombia. Cuando llegamos a la parte de introducción, hablamos que históricamente se ha tenido una visión limitada sobre los deberes constitucionales, uno de ellos enmarcados en contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Esto nos lo dijo López en el año 2023. Por ende, Beltrán nos habla sobre los impuestos, la forma en que se fundamentan y tienen un componente esencial en el sistema tributario que busca equilibrar la recaudación fiscal. Seguimos con la parte de la justificación, que nos habla que desde la Constitución del 91 se fortaleció la descentralización territorial, que esto dio autonomía a todas las entidades territoriales para el manejo de impuestos, para que no sea una preocupación constante. Esto nos lo dijo Saravia en el 2023. Por consiguiente, dado que se generan grandes problemáticas como la evasión fiscal, la desigualdad en la carga impositiva y la falta de cultura tributaria, que esto hace disminuir los montos recibidos en base a los impuestos. Y tenemos que para la recaudación encontramos un déficit entre la diferencia entre los montos proyectados y los ingresos recibidos. Llegando a la parte de los objetivos, planteamos un objetivo general, en donde vamos a analizar la evasión de impuestos territoriales y su incidencia en las finanzas públicas colombianas. De aquí se desprenden tres objetivos específicos, en donde en el primero vamos a identificar cuáles son las prácticas más comunes y cuál es su procedimiento sancionatorio en Colombia. Como segundo objetivo, vamos a describir las principales fuentes de financiamiento y el control de impuestos en Colombia. Como tercer objetivo, vamos a determinar la incidencia de la evasión de impuestos en las finanzas públicas como fuente de financiamiento. Pasando a la parte de la metodología, tenemos que llevamos a cabo una aplicación de investigación cualitativa de tipo descriptiva mediante la revisión documental, haciendo uso de herramientas como Google Académico, archivos PDF y autores. También tenemos que hicimos una recopilación de datos a través de las fuentes de información secundarias basados en las categorías de análisis. Estas categorías escogimos tres, que son los impuestos territoriales, la evasión de impuestos y las finanzas públicas. Para esta revisión documental escogimos 82 documentos, de los cuales hicimos énfasis en 70, de los cuales están distribuidos por categorías. En la primera categoría encontramos impuestos territoriales, que encontramos en mayor parte fueron 29 artículos. Tenemos como segunda categoría la evasión de impuestos, en donde tuvo mayor parte en incidencia los artículos de investigación. Como última categoría tenemos las finanzas públicas, que de este encontramos 9 investigaciones que nos sirvieron para nuestra investigación. Tenemos que en total revisamos 72 artículos y de los cuales escogimos 18 artículos y 52 investigaciones. Vamos a hablar sobre nuestra primera categoría de análisis. Tenemos que son los impuestos territoriales. Según la Constitución de 1991, se le otorga a las entidades territoriales autonomía en materia de tributos, que depende del grado de discreción que permita la ley en virtud al principio de legalidad. Encontramos otro autor que nos fundamenta las teorías de los impuestos territoriales, que es Bautista y Velasco. En el año 2023 nos dijeron que los entes territoriales de los departamentos conforman su estructura tributaria principalmente del recaudo que obtienen a través de los impuestos denominados territoriales. Tenemos otro autor que nos ayudó con nuestra categoría,
que es Garcés en el año 2022, que nos habla sobre los impuestos de nivel departamental y municipal. Dice que son recaudados por las secretarías de Hacienda locales que se acuerdan con el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental, tomando como base el Estatuto Tributario. Seguimos avanzando en nuestra exposición y encontramos la categoría de análisis 2, que hablamos de evasión de impuestos. Según Paredes y García, en el año 2021 nos hablan sobre la evasión tributaria, que nos dice que son maniobras utilizadas por los contribuyentes, o sea nosotros o todas las personas, que usan para evadir impuestos, ya sea de manera total o parcial, sin considerar que por ley están obligados a pagarlos. Encontramos un segundo autor para esta categoría, que es Carvajal en compañía de Londoño en el año 2020. Nos dicen que la evasión de impuestos tiene diferentes causas y diferentes efectos, debido a que sus grandes problemas se basan en los últimos años a disminuir la economía del país. Como tercer autor encontramos a Pinedo en el año 2022, que nos habla sobre la evasión del contribuyente. Dice que esto generó una desigualdad sociopolítica y pérdidas en la soberanía política, por lo que expone un sistema de administración de impuestos que necesita ajustes a su estructura para cumplir con su fin principal y recaudar esos impuestos de manera correcta. Llegando a nuestra categoría 3, encontramos las finanzas públicas. Tenemos unos autores que nos ayudan a describirla. Cuevas Sánchez en el año 2020 nos habla sobre los responsables de la administración de los recursos tributarios y financieros del Estado. Dice que son las finanzas públicas. Estas juegan un papel valioso en la vida de los gobiernos. Encontramos un segundo autor, que es Munzón en el año 2020, que nos dice que los pilares de las finanzas públicas son variables que se ven reflejadas en el presupuesto general, siendo esta una herramienta de transparencia y control de recursos públicos. Dice que el recaudo nos ayuda a distribuirlo como debe ser. Como tercer ayudante para esta categoría encontramos a Bonilla en el 2021, que nos habla que en el país las fuentes de financiamiento de los diferentes niveles de gobierno provienen de la asignación de recursos de origen tributario, explotación de recursos propios o de capital, recursos de crédito y transferencias entre gobiernos. Vamos a empezar a hablar de los resultados de la monografía. Para llegar a estos resultados tenemos como nuestro primer objetivo específico las prácticas más comunes de la evasión de impuestos y su